Buenos días, 8 de la mañana es la imagen clave de esta madrugada. Milei entregándole a Elon Musk la motosierra. Se la ha regalado primero en una parte privada de la CEPAC y luego ya en estas imágenes en público alrededor de cómo también enseñaba Elon Musk la motosierra para Doge, para intentar recortar el gasto superfluo en Estados Unidos. Es la imagen de Milei y Musk. Un Milei que viene en una semana muy dura alrededor de la criptoestafa y que encuentra precisamente en la CEPAC el aligerar un poco el pensamiento, ¿no? Le ha venido muy bien, sobre todo psicológicamente, para salir del entorno de Argentina y poder, darse este baño medio de masas, ¿no? En la CEPAC o de masas en la CEPAC, porque el gran protagonista ha sido, sin ningún lugar a dudas, Elon Musk. En una mañana en la que la CEPAC, vamos a hablar de ella también enseguida, ha sido protagonista a la hora de intentar entender el nuevo mundo al que vamos. Habló J. de Vance también en el entorno de la CEPAC, habló Abascal, se espera que hable Donald Trump, habló Elon Musk, en una fotografía clara alrededor de cómo hay una contrarrevolución cultural en toda regla en el inicio de esta fotografía, en este mandato de Donald Trump. Imagen de Milei y Musk, protagonista, la van a ver todo el día repetida en una jornada en la que vuelve a ser Ucrania el gran protagonista, en un entorno donde el mercado mira alrededor del Hang Seng, subida de más del 3% después de los resultados de Alibaba, mejores de lo que se esperaba, disparándose cerca del 10% la compañía china, y en una fotografía en la que hoy es viernes. Y no es que sea viernes por acabe la semana, es que es viernes porque nos vamos a las elecciones alemanas del domingo en una situación de ansiedad total y absoluta alrededor de cómo puede resultar, cómo puede salir el resultado el próximo domingo para los encuestadores, que están viendo a estas horas que la posibilidad de un error, de una sorpresa, es altísima. Viendo los encuestadores, dice Bloomberg, que no habían visto una desviación tal como la actual en las últimas décadas en unas elecciones en Alemania. ¿Por qué? Por el factor AfD. No se conoce hasta dónde puede llegar el error de cálculo de las encuestas de cara al domingo. Se lo vamos a contar también intentando enseñarles cómo están las encuestas. Y dos elementos fundamentales esta mañana. No ha querido Estados Unidos incluir el término agresión rusa en el documento del G7, lo cual está poniendo de los nervios otra vez a Europa, al G7 y a Ucrania. Y vamos viendo también, como dice esta mañana Bloomberg, que Estados Unidos tiene ya muy claro que hay que incluir en la mesa de las negociaciones las sanciones a Rusia. Ha sido una de las cuestiones clave planteadas por Lavrov en la reunión con Marco Rubio. Ahora ya parece, dice Bloomberg, que se ha asimilado por parte de Estados Unidos que tiene que incluir la eliminación de las sanciones, lo cual causa todavía más estrés y ansiedad en Europa, que está viviendo este fin de semana en un entorno de estrés y ansiedad total, porque la eliminación de las sanciones por parte de Estados Unidos le obligaría también a eliminar las sanciones a Europa. Entremos en arena alrededor de lo que se ha visto en las últimas horas. Ha reculado Zelensky, ha dado pasos atrás. Ayer se vio con Kellogg en Kiev y parece que daba pasitos alrededor de por lo menos no seguir atacando a Donald Trump, como desde Estados Unidos, del entorno de Donald Trump, Wolf, Vance, Musk, ya le han insistido, el camino no está en el enfrentamiento con Estados Unidos. Sin embargo, Trump sí sigue en el mismo tono. Zelensky recula, Trump sigue ahora mismo con el ataque hacia el entorno de Zelensky. Escúchele. I love Ukraine, but Zelensky has done a terrible job. His country is shattered, and millions of people have unnecessarily died. And you can't bring a war to an end if you don't talk to both sides. You got to talk. They haven't been talking for 3 years. So we hope to see a ceasefire soon and to reestablish stability in Europe and the Middle East. Como ven, no hay prácticamente ni un centímetro de retroceso en el ataque
hacia Zelensky por parte de Donald Trump también en la jornada de ayer. Ya les digo que Zelensky sí fue dando pasos después de la reunión con Kellogg. El otro punto clave está alrededor del dinero y de las elecciones en Ucrania. Del dinero sobre las tierras raras, que no se acaba el lío alrededor de lo que Estados Unidos le está diciendo. Oiga, le hemos dado mucho, necesitamos saber cómo recuperarlo. Borrell decía ayer en un tuit, el ex ministro de Asuntos Exteriores europeo, o el superministro de Asuntos Exteriores europeo, europeo, decía que no era honrado decir eso, pero la realidad es que Trump insiste alrededor tanto de que haya elecciones como de que recupere Estados Unidos el dinero que le han dado a Zelensky a Ucrania. Escuchen a Trump. But it's time for elections, and it's also time to find out what happened with all the money. Because he made the statement that half of it he doesn't know where it is, or something like that. And I'd like to find out all the money that we've been sending to Ukraine, where is it? And I can tell you we're doing very well with Russia. We're going to do something with Russia that he was unable to do. We can make a deal with Russia to stop the killing of, potentially additional millions of people. I think the Russians want to see the war end, and I really do. But I think they have the cards a little bit because, they've taken a lot of territory, so they have the cards. Fíjense en esto último que decía Donald Trump. Rusia tiene todas las de ganar porque ha ganado mucho territorio, que lo vamos a contar luego alrededor de un tuit también de J.D. Vance en el que apuntaba lo mismo. Y es que ahora mismo no tiene opciones con el escenario del terreno ganado por Rusia. Dice J.D. Vance, los rusos tienen una enorme ventaja numérica en personal y armas en Ucrania y esa ventaja persistirá, independientemente de que se envíen más paquetes de ayudas occidentales. Luego veremos el tuit de J.D. Vance, pero va muy alineado a esto que han escuchado de Donald Trump alrededor, lo deja ahí caer en la parte final de ese mensaje, de que Rusia tiene todas las de ganar, dice Donald Trump, porque ha ganado mucho territorio. También poniendo poniendo en medio de la fotografía la necesidad de acabar con algo que la administración Trump, que no es lo mismo que la administración Biden, que pensaba que la guerra se podía ganar a Rusia, la administración Trump opina que no se puede ganar la guerra a Rusia. Y ese es un elemento fundamental entre las dos administraciones que marca el giro que Europa no ha terminado de entender. Biden pensaba que con toda la ayuda europea y estadounidense, Ucrania podía ganar la guerra y podía sacar hasta de Crimea, del Donbass, pero hasta de Crimea, a todos los soldados rusos. Trump no piensa eso. La administración Trump, J.D. Vance también lo dijo ayer, no es que no piense eso, es que piensa que Rusia va a ganar si sigue la guerra y no se llega a un alto al fuego. Con lo que ese es el elemento fundamental que Europa no ha entendido todavía. Al otro lado del Atlántico puede haber muchas cuestiones personales, pero hay una cuestión clara alrededor de cómo entender el momentum de la guerra en estos momentos. Si hubiese ganado Kamala Harris, habría dado más dinero y armas para ganar la guerra a Rusia, pero la administración Trump, que es la que ha ganado las elecciones, Trump, considera que la guerra es imposible ganársela a Rusia. Y ese es el elemento que cambia toda esta fotografía y que no se entiende cómo Europa no ha comprendido el cambio en la mentalidad o en la visión de la guerra que tiene Estados Unidos en este entorno. Fíjense porque ayer, de lo más llamativo del día, es la comparecencia de Macron cuando acaba esa segunda cumbre o esa segunda reunión con los miembros que no habían estado europeos y también con Canadá en la primera del lunes. Y Macron intenta explicar que la guerra es un fracaso de Rusia, es decir, que se puede seguir, pero llama la atención porque dice que se había intentado antes de la guerra mantener los acuerdos de Minsk. Claro, una vez que Macron dice esto, Macron está abriendo la puerta a una de las tesis rusas alrededor de que buscaron en el periodo previo al inicio de la guerra, que el lunes vamos a hacer 3 años, 2 meses, intentar negociar para intentar evitar la guerra.
Cuando Macron dice, y lo van a escuchar, que habían intentado mantener los acuerdos de Minsk, que son los acuerdos que Rusia dice que se rompen, en febrero de 2022, es decir, un mes antes del inicio de la guerra en Ucrania, Macron está aceptando colateralmente que hubo un proceso de negociación que no se aceptó, cuyo proceso de negociación tenía como elemento fundamental que las tropas de la OTAN no podían estar tan cerca de Rusia por los acuerdos de posteriores a 1990. Escuchen a Macron, porque 3 años después se le escapa, en esa conversación que tuvo en las redes sociales con gente que le iba preguntando, se le escapa que sí hubo un proceso de negociación antes del inicio de la guerra, un mes antes, y que no se llegó a un punto de acuerdo. Pero Rusia sí buscó un punto de negociación. Colateralmente se le entiende a Macron en esto que van a escuchar. Ensuite, on a eu les accords de Minsk. La France, d'ailleurs, a été chargée de son suivi avec l'Allemagne. Et ça a été un cessez-le-feu, des discussions politiques. Et nous espérions, et nous on a vraiment produit beaucoup d'efforts pour que les choses se stabilisent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en février 2022, lundi, ça fera 3 ans jour pour jour, la Russie a lancé une guerre d'agression. Elle avait massé des troupes tout au nord et à l'est de l'Ukraine, des centaines de milliers d'hommes, et elle a envahi. Elle est d'ailleurs descendue jusqu'à Kiev, on l'a oublié aujourd'hui. Février 2022, la Russie nous dit on va mener une opération spéciale, ça durera 3 semaines, on va envahir l'Ukraine. Alors 3 ans après, c'est un échec de la Russie, parce qu'elle ne l'a pas fait. Elle a commis le pire et des crimes de guerre terribles à Boutcha, mais l'Ukraine, par la bravoure de ses soldats, son organisation a complètement... Se le escapa todo eso y a partir de ahí intenta al final arreglarlo diciendo que 3 años después se puede entender que la guerra de Ucrania es un error, es un fallo de Rusia. Claro, en este mismo contexto dialéctico no cuadra el proceso de negociación que está planteando ya Estados Unidos, en el que los principales objetivos que a esa negociación llevó Rusia se cumplen 3 años después. Es decir, si las tropas de la OTAN se van a mover de Europa del Este, es decir, si el movimiento de Biden de llevar 20.000 soldados a Europa del Este se va a tirar para atrás, ya se ha aceptado una de las cláusulas fundamentales que en febrero del 2022, según Macron, le habría planteado Rusia, no aceptado por Occidente. Por lo que cuando Macron ahora viene a decirnos es un error de Rusia, 3 años después ha fallado Rusia, hombre, ha fallado en no llegar a Kiev, pero se podía haber evitado gran parte de la guerra si al final las conclusiones aceptadas en el proceso de negociación de paz son similares o iguales a las que en febrero del 2022 estabais negociando. En aquella famosa imagen, ¿se acuerdan? Cuando estaban en una mesa enorme, Putin y Macron, pero en una mesa como del Señor de los Anillos. Cada uno en un lado de la mesa. Decían que entonces, por cómo coleaba el coronavirus, pero estaban cada uno al lado de la mesa alejadísimos. ¿Se acuerdan de esa imagen, no? Pues ahí es cuando Macron está planteando, se estaba negociando. Oiga, dice, no, ya ha fallado. Bueno, habrá fallado. Pero la realidad es que en los objetivos políticos, lo que tiene que plantearse Europa es hasta qué punto no los ha cumplido. Si llegamos a un final de la negociación de paz en el que las sanciones se le retiran por completo, en el que vemos de qué manera las tropas de la OTAN de Europa del Este se marchan de Europa del Este, donde ha tomado además una parte del territorio. Europa tiene que hacer una profunda reflexión. Ya sabemos que en muchas cosas, pero en esta en concreto. Y esta es parte también de lo que se está viviendo en el desastre hacia las elecciones del domingo en Alemania. Fíjense porque en esta pasada noche, en la CEPAC, había un momento en el que Elon Musk se refería a Putin. Decía que le habían dicho mucho que era un títere de Putin
que estaba al servicio de Putin. Y contestaba, bueno, no podía reírse más, contestaba Elon Musk que no le puede pagar Putin a Elon Musk para ser su títere, que no tiene dinero suficiente para convertir a Elon Musk en su títere. Escuchen a Elon Musk. It's like, to end this war. Say like, yeah. You know, I'm a bought asset of Putin. Yeah. I'm like, he can't afford me. Yeah. I think you're worth more than Russia. Think about it. I like that. 8:15 de la mañana, el clima de presión y de tensión alrededor de Zelensky tiene un punto de inflexión hace 2 días, cuando Zelensky ya le contesta a Donald Trump y se le tiran encima diciendo el camino no es el insulto, el camino no es meterte con Trump, Trump es el único que puede solucionar el conflicto, la guerra en Ucrania, Trump es el único, digo, del entorno de Donald Trump, Elon Musk, J.D. Vance, Wolf, Marco Rubio, todo el entorno se lanza a atacar también a Zelensky, le llaman dictador, sin elecciones, le dicen de todo, y Zelensky también contraataca, dice que es gran parte, están comiéndose gran parte de la desinformación rusa. Bueno, pues ahora tenemos un paso más con lo que está diciendo el New York Post. Ojo a esto. El círculo íntimo de Donald Trump, según el New York Post, cree que la mejor opción para Zelensky sería exiliarse. Sería irse a Francia, dice el New York Post. En los últimos días, las relaciones entre Estados Unidos y Ucrania se han deteriorado drásticamente. Trump llamó a Zelensky dictador y lo acusó de incumplir el acuerdo de las tierras raras. Ahora lo que tenemos es el siguiente paso. El círculo más cercano a Donald Trump, según el New York Post, plantea que lo mejor que puede hacer Zelensky, además de convocar elecciones, es irse a Francia con Macron, lo que acaban de escuchar también, para recibir el apoyo europeo, pero exiliarse, pero irse de Ucrania. Lo está diciendo el New York Post hasta ahora, siendo uno de los elementos clave en última hora que se está poniendo en la actualidad esta mañana. El círculo íntimo de Donald Trump, dice el New York Post, cree que la mejor opción para Zelensky sería irse a Francia, después del clima de tensión que se ha vivido en los últimos días, en el que Zelensky se ha envalentonado con Donald Trump. Ayer no. Ayer recibía en Kiev a Kellogg, al enviado especial de Estados Unidos para terminar la guerra. Y le van a ver el tono. No hay críticas a Trump. Habla de una conversación esperanzadora, recula, da marcha atrás, da pasos atrás en lo que probablemente dentro de un tiempo va a entender Zelensky que fue un error, que es ir al enfrentamiento. No sabemos si impulsado por sí mismo o impulsado por alguien que le dijo ve al choque, pero si alguien se lo dijo, le ha hecho un flaco favor. Fíjense cómo el tono ya ha cambiado. Le van a escuchar, el tono es distinto. Ya no es el del ataque, y ya han visto que Trump no ha cesado en el tono de ataque. Escuchen a Zelensky. Зустріч, яка відновлює надію, нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч. І деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат. Обговорили із генералом Келлогом фронт, необхідність звільнити всіх наших полонених, які утримуються в Росії, а також необхідність надійної і чіткої системи гарантій безпеки, щоб війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя. Мир потрібен всім нам, Україні, Європі, Америці, всім світі. 8:19 de la mañana, esta es la fotografía de lo que está sucediendo alrededor del final de la guerra en Ucrania. Pero, ¿cómo está afectando al mercado? Ayer vivimos nuevos máximos históricos en el oro. Volvimos a ver, sin embargo, un movimiento de bajada importante en el mercado. Si vemos ayer, por ejemplo, el movimiento de caída del Dow, se dejó 450 puntos con una caída del 1%, pero llegó a caer más de 600 puntos,
aquí el inversor tiene que preguntarse, ¿más Platón y menos Prozac? ¿Hay Platón y poco Prozac? ¿O hay mucho Prozac y poco Platón? Emulando al título del libro famoso, sobre todo de la década de los 90, ¿no? ¿Qué es lo que tiene en la cabeza el inversor? Está medicándose, entiéndanme, medicándose económicamente, ¿eh? Está medicándose para sobrellevar lo que está sucediendo, o el lunes nos viene un impacto de mucho cuidado por lo que Iturralde nos está diciendo desde hace meses. Es decir, ¿de qué manera las elecciones del domingo pueden poner al mercado en otra situación completamente distinta? Iturralde nos está diciendo, la clave de todo es esa ensoñación, esa maravilla de que las elecciones del domingo llevan al DAX a máximos. Nadie lo entiende si ve las encuestas, nadie lo entiende si ve el desarrollo tecnológico, nadie lo entiende si ve a Europa, nadie lo entiende si escucha a Draghi. Pero ¿y el lunes? ¿Y el lunes? ¿Y el lunes cuando todo haya pasado? ¿Y el lunes cuando veamos el resultado final de la CDU, de los populares alemanes, de la CDU, de los socialistas alemanes y de AfD, de la apuesta de Elon Musk en Alemania? ¿Qué puede suceder el lunes en un entorno de clima, de tensión, en el que hoy los futuros, si van al alza, no sabemos, como les decía antes, si por Prozac o por Platón, no sabemos si hay un movimiento, ¿no?, muy sanchista, ¿no?, de haber meditado de tranquilidad, 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 al menos hasta el lunes, y vemos qué sucede, o hay un movimiento de medicamento, es decir, de intentar evitar tener los síntomas claros que vas a tener porque estás medicado hasta el lunes, cuando los síntomas ya no sean síntomas solo, puedan ser un problema fundamental alrededor del inversor. S&P500 en positivo, futuros europeos tímidamente en positivo. Ya les he dicho que el Hansen se ha metido un subidón espectacular del 3 y pico, sobre todo alimentado por lo que se va viendo los resultados empresariales. Esperaba que aquello iba a ser un desastre con la llegada de Donald Trump, y Alibaba ha hecho unos resultados cerca del 10% de crecimiento, mucho mejor de lo que estaba esperando el inversor. Petróleo a la baja, muy poquito, 0,2, oro también 0,2 a la baja, 2.931, diferenciales de la deuda a la baja, perdiendo el 10 años el 4,5, dólar un poquito al alza, pero en líneas de las últimas 24 horas en negativo, está en 106,46, y euro dólar, ojo que el euro está a punto de alcanzar el 1,05. Se está fortaleciendo, aunque ahora está cayendo un 0,04, se está fortaleciendo desde la jornada de ayer. Bitcoin, arriba, 0,2 también en positivo, lo que nos va marcando un poco el camino hacia las elecciones. Pero hacia las elecciones. De tal manera que vamos camino a un entorno electoral en Alemania que puede ser la clave en el corto medio plazo. ¿Qué es lo que dicen las encuestas? Miren, esto comparte Mistalk, mirando, recogiendo las encuestas en gran parte de Alemania. Todo parece indicar que la CDU va a ganar las elecciones. Todo parece indicar que no va a tener ninguna opción, ninguna, de gobernar, ninguna, si no tiene coaliciones. Hay una coalición fácil que le llevaría a romper el cordón sanitario, fácil me refiero en los números, y a gobernar con AfD. Por ejemplo, si cogemos, ven ahí en la gráfica, la CDU es la parte gris, 28, 30, 31, 31, 29,9, es decir, va a estar en el entorno de 30. 32 en el mejor de los escenarios. 29, 28 en el peor de los escenarios. AfD está en una horquilla en las encuestas entre 19 y 21. Pero Bloomberg publica hoy que los encuestadores están con una ansiedad que no pueden con ella. ¿Por qué? Porque ven un riesgo de sorpresa, es decir, de que la encuesta tenga demasiado decalaje de error, tenga demasiada opción de error, que pueda llevar a AfD a un entorno del 24-25% y que pueda reducir el margen de error en la CDU en el entorno del 2%. Con lo que si tú subes desde el 20%, un 4 o un 5%, en el mejor de los escenarios,
de error de las encuestas para AfD le pone cerca del 25, si cogemos la parte baja y del 28 le bajamos 2, pues gana de milagro. Y sobre todo, cuidado porque ese escenario manda un mensaje. Lo que vamos a vivir el domingo, que lo vamos a ver en un especial aquí con Marc Vidal, con Sergio, para intentar entender lo que sale de las urnas, va a ser muy prontito, casi horario de fútbol, 5 de la tarde, ¿no? En lugar de en las Gaunas, pues en Alemania, en Berlín, donde vamos a ir viendo el mensaje clave. ¿Y qué hace Alemania ahora? Hizo una gran coalición que fue el caldo de cultivo del crecimiento de AfD. Le dio el gobierno al otro partido de la gran coalición a ver si él tenía alguna receta. La receta ha sido un desastre absoluto. Y ahora que la AfD, es decir, que esa derecha, ultraderecha, derecha no globalista, llámenle X, AfD, sube también al calor de Estados Unidos y de Elon Musk diciendo hay que tomar medidas urgentes en Alemania, vemos como la solución del sistema es más sistema. Y esto ya lo conoce Francia. Francia lo conoce dándole cada vez más porcentaje de voto a Le Pen. Y ya lo han visto en las últimas elecciones lo que ha sucedido. Que se ha tenido que montar un frente popular para frenar a Le Pen. Con lo que no es solo las elecciones del domingo. Es o son los próximos 10 años. Lo que salga de unas urnas tan excesivamente divididas, si salen en un modelo von der Leyen, es decir, oiga, yo no voy a gobernar ni con el tercer partido, aunque sea de derechas, ni con el cuarto, aunque sea Meloni, yo me uno a los socialistas. ¿Por qué? Porque queremos defender el sistema. Somos el sistema. Somos el sistema. Y como somos el sistema, nos vamos a ir repartiendo el poder. Ya. Pero eso es neoaristocracia. Pero eso es un gobierno de las élites, no es un gobierno de la gente. Si la gente te va diciendo, no quiero más gran coalición, la solución de Merz no puede ser gran coalición, pero hasta la garganta. Porque va a haber un movimiento al final de la gente que ya se va a ver en el que esa gran coalición, nos lo decía Wolfgang Munchau cuando le entrevistábamos por el libro Caput, le está planteando al sistema, no me gusta el sistema. El sistema puede gustarme y haber cambio entre uno que gobierna, otro que gobierna. Pero si el sistema no permite cambio, si no permite que haya una política distinta, entonces el problema no es la política realizada. El problema es el sistema. Y esa conclusión es el peor de los errores a los que puede llegar Alemania y Europa. Y ya estamos camino de ella, ¿eh? Sobre todo en Europa. Ya estamos camino de ella. En una mayoría importante en la población europea, que solo se consigue sortear con la unión del bipartidismo europeo. Aquí solo pueden gobernar el PP europeo y el Partido Socialista Europeo. Los demás, si son de izquierdas, pueden apoyar, si son de derechas, váyase usted a la esquina, al ostracismo. Y eso está empezando a ser un caldo de cultivo muy peligroso. Eso unido al no haga nada, somos perfectos. Piensen una cosa, de cara al domingo. Somos una región del mundo que mientras está intentando gran parte del mundo hacer todo el proceso para intentar mejorar la productividad, meter innovación, meter inteligencia artificial, yo se lo decía hace semanas, nuestro modelo es este. Nuestro modelo es que esto no se caiga. Aun siendo molesto para una gran parte de los ciudadanos. Y lo único que hacemos es lo que decía hace un año, ¿no? En la regulación Europa. Somos la primera región del mundo que ha regulado la inteligencia artificial. Hemos hecho el ridículo. Damos pena. Y no hay ni una reflexión profunda alrededor de qué cambiar, salvo la de Draghi, que ha vuelto a hablar, pero que habla como el que va y tiene una botella de agua en la puerta de la iglesia y dice, ¿qué has hecho? No sé, pero tú también. Piensa en una cosa, Draghi planteó el plan el 9 de septiembre del 24. Bueno, es que estamos todavía en el plan. Draghi
planteó el plan el 9 de septiembre del 24. Se han reído de Draghi. Tienen aquí, en el cajón, tienen el plan de Draghi. Y claro, invitan en el Parlamento Europeo a Draghi, que un día de esto les tira algo. Ya, el último mensaje ha sido, oiga, que no puede ser que digan que no a todo. No a la deuda, no al mercado de capitales. No, 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 no. ¿Cuál es la ideología europea? No. ¿Cuál es el plan europeo? No. ¿Cuál es la opción de salir de la crisis de Europa? No. ¿Cuál es el movimiento hacia la paz en Ucrania? No. ¿Cuál es...? Pero ustedes ¿para qué les pagan? Porque para decir no, ponemos un muñequito de esos de los chinos haciendo pe, 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 y ya está, dice que no. Le ponemos que pegue, como Homer Simpson hacía, en la tecla del no, pum, 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 váyanse a casa. Es que ahora llegará el domingo y el lunes, pues claro, el domingo no se van a poner a hacer reacciones de las elecciones alemanas, nos van a decir que se lo tienen que pensar, ya lo verán. Pero llegará la semana que viene, cuando ya hayan descansado en sus mansiones, y entonces nos dirán, claro, es que fíjate, la injerencia. ¿Pero qué injerencia? ¿Pero no veis que está el ciudadano europeo hasta las narices? ¿Pero no veis que está hasta las narices, por no decir hasta otro sitio? Y que encima no paráis de gastar más dinero ahora para defensa, más dinero para la transición ecológica, más dinero en su momento para los planes del 2020. Oiga, pero si ya no nos cabe más dinero. Si estáis endeudando a los tataranietos, para vosotros poder seguir en vuestra puñetera mansión. Vosotros no saldréis el domingo, cuando salgan las elecciones. Estaréis descansando en la tele, viendo ahí, repanchingados. ¡Wow! De verdad, qué pueblo, de verdad, les falta decir. Como los aristócratas, ¿no? Todo, como los monarcas. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. ¿Por qué no me entiende el pueblo? Si lo hago todo por ellos. ¿Pero por qué no nos entienden? ¿Pero cómo puede ser que esta gente no nos entienda? Deben pensar. Ellos en su mansión. ¿Me traes un vasito de agua? Por favor, que sea ecológica. Pero si es agua. Bueno, tú ya me entiendes. Pues no te entendemos. ¿Del pozo o qué? Entonces, vamos a ver el lunes. Pero Draghi, es que se lo ha vuelto a decir. De verdad que un día les tira algo a la cabeza. Escuchen a Draghi. I mean, you say no to public debt. You say no to the single market. You say no to create the capital market union. You can't say no to everything. Otherwise, you have also to admit, to be consistent, that you are not able to deliver on the fundamental values for which this European Union has been created. So when you ask me what is best to do now, I say, I have no idea, but do something. Bueno, eso ya es un lema. Eso que han escuchado al final es un lema. Fíjense, le dice, o dice Draghi, me preguntáis que entonces ¿qué hacemos ahora? Y dice, no lo sé, pero hagan algo. Fíjense lo que le está diciendo Draghi. Tampoco nos engañemos, Draghi es élite. Draghi ha estado ahí, Draghi es culpable de una buena parte de la burocracia de lo que tenemos ahora, Tampoco pongamos ahora estatuas de Draghi como el gran modernizador. Draghi ha estado presidiendo Italia, o de primer ministro, estuvo en el Banco Central Europeo, whatever it takes. Draghi es parte del sistema. La verdad es que, bueno, le ha dado por ahí ahora. Y la verdad es que tiene razón. Porque, fíjate, es que ya es su lema. Haga algo. En Bruselas, cuando llegas con el aeropuerto, debería estar la bandera europea y abajo, para que lo vean todos los parlamentarios, todos los comisionados, que ponga do something. En lugar de just do it, ya tenemos un logo en Europa. Ya tenemos un claim en Europa. En lugar de just do it, do something. Haga algo, coño. Que le pagan para algo. Es que un día le tira algo a la cabeza a Draghi. ¿Han visto la imagen? Pero si había un tío atrás así. ¿Se acalla o qué? Le faltaba decir. ¿No han visto la imagen? El tío ahí repanchingado. Bueno. ¿Qué? Se calla. Bueno, si ven el discurso entero, que yo me lo he comido esta noche otra vez,
el discurso, se van levantando por detrás. Si es que es un cachondeo, si es que ni le estaban escuchando. Pero fíjense lo que le está diciendo Draghi a los europeos, a los políticos europeos del Parlamento Europeo. ¿Pueden dejar de decir que no a todo? Que lo único que saben decir es no. Y sobre todo, el do something que han escuchado al final, ya les digo, es un claim ahora mismo en Europa. No me pregunten qué puede, emulando también a los estadounidenses, ¿no? No me pregunten qué podemos hacer. ¡Hagan algo! Hagan algo, que hay elecciones en Alemania y se van a llevar un revuelco espectacular, se van a llevar un revolcón espectacular. ¿Por qué? Porque están en sus mansiones tocándose las narices, en lugar de estar dirigiendo a los europeos. Entonces, más claro es que ya no se les puede decir. No se puede ir a Bruselas a cogerles a todos. Pueden ponerse a trabajar de una puñetera vez. Que es lo mismo que le está diciendo Draghi. Tenemos al sector automoción destrozado. ¿Dónde carajos está el puñetero plan para el sector de la automoción? Tenemos la industria europea hecha una mierda. ¿Dónde está el puñetero plan europeo para la industria europea? Desde el 9 de septiembre que se reunió y que presentó en público von der Leyen y Draghi el puñetero plan de Draghi, ¿dónde narices están las puñeteras medidas? Que ha tenido que volver a ir Draghi. Que no es que sea un externo. Que no es que haya ido Alvise a decírselo. Que ha ido Draghi. Que no es que haya ido Buxaré. Que ha ido Draghi. Que es un amiguete de ellos. Que comparte castillos y mansiones y aristocracia. Y ni por esas. ¿Por qué? Porque el sistema no vale. Pero si acaban de ser otra vez nombrados, ¿les ha significado algo el desastre al que han conducido Europa? No. ¿Por qué van a cambiar algo? Por lo que, si eso es así, es que el sistema no vale. No funciona. No nos vale el sistema. Si no son capaces de cambiar nada. Pero ¿Qué esperamos ya de ellos? ¿Qué se puede esperar? Es un desastre Europa. Entonces, no, es que la guerra de Ucrania, el final de la guerra, te puedes mirar tú a ti mismo. Es que la injerencia, ¿pero qué injerencia? Si habéis estado diciendo que tenía que ganar Kamala Harris, ¿qué esperabais si ganaba Trump? ¿Que viniera aquí, envuelto en la bandera europea, a deciros, quiero pasarla el verano en Benidorm o qué? Es que somos la bomba. Es que somos tremendos. Do something. Do something. Haga algo. Que le están pagando. Que le están pagando para algo. Que nos estamos dejando todo el dinero que tenemos los europeos en pagarles. Pero no para que estén en su mansión todo el día tumbados. Como el que estaba detrás de Draghi ahí repanchingado. ¿Tú crees que puedes estar con esa pose en un Parlamento Europeo? Tío, si no sabes estar, vete y te vas a tu sofá, a tu cheslong, en tu mansión y te pones allí con Borja, con el otro del PP y te pones allí a descansar. Pero tío, que no tienes ni respeto por la gente. No tienes ni un mínimo de respeto. Bueno, 2 últimas horas que me enfadan y en viernes. Entrevista exclusiva de Marco Rubio con Catherine Errich. Ojo, porque menudo día llevamos. Dice Marco Rubio, Estados Unidos no ha discutido con Rusia el levantamiento de las sanciones. Aún no estamos en esa etapa, dice Marco Rubio. No dice, no vamos a negociar la eliminación de las sanciones. Dice, no hemos discutido todavía levantar las sanciones. Y dice también, Zelensky, ojo a esto, mintió sobre rechazar el acuerdo propuesto por Estados Unidos sobre minerales ucranianos. Dice Marco Rubio. Estados Unidos no ha discutido levantarlas. No estamos en esa etapa. Pero sí que está planteando ya
la necesidad de tener relaciones con Rusia independientemente de que le gusten sus acciones o no. Pero ojo a esa frase que destaca en la entrevista en exclusiva con Catherine Herridge, que apunta a que Zelensky mintió, dice Rubio, sobre rechazar el acuerdo propuesto por Estados Unidos sobre minerales ucranianos. Y ojo a otra cuestión que también aparece a estas horas: Trump habría amenazado ya a los BRICS con aranceles del 150% si amenazan al dólar. Ojo a lo que está diciendo también en este entorno, Trump. No sé si podemos escuchar ese total en el que amenaza a los BRICS con el 150% de aranceles ya. Ya lo dije, no lo harán, pero si lo hacen, 150. Escuchen a Trump, a ver si podemos escucharle. They said, sir, what about the BRIC states? They're going to take over the dollar, the sanctity of the dollar. They're going to create a new currency to rule the world. I said, no, they're not. They said, yes, they are, sir. They said it. I said, no, they're not. Tell them 150% tariff, plus we're not going to do business. 8:41. Y Europa ahora ante el siguiente lío. El siguiente lío se llama 2%. Aquí en España, por ejemplo, la gente hoy estará tan cómoda en la calle porque su líder político, el presidente del gobierno, no le dice a los ciudadanos que Rutte está diciendo que en verano, no el año que viene, en verano, el objetivo del 2% en la mayoría de los países de Europa, bueno, en todos, tiene que estar cumplido, cubierto. Dice, estoy orgulloso de que la mayoría de los países ya están gastando el 2% en defensa. Sin embargo, hay un número minoritario de países. España está a la cola, yo ya les hago el spoiler. España es el último. 1,20, 1,30. Depende de la estadística que vayan cogiendo. Sin embargo, dice Rutte, hay un número minoritario de países que no llegan a ese objetivo. ¿Con quién está Rutte? ¿Con los europeos o con Trump? 1, 2, 3, responda otra vez. Dice, hay que alcanzarlo en verano. Fue a ver a Sánchez, ¿se acuerdan, no? Si no reaccionan a mi llamada, fue Rutte a ver a Sánchez y Sánchez le dijo, por allí, en 2029, mira por allí, ve yendo. Sí, y le dijo, en 2029. Pues ahora dice Rutte, si no reaccionan a mi llamada, habrá otra persona en Washington que llamará de forma menos amigable. Bueno, queremos que sea por Zoom, abierto en público, o en Meet de Google, lo que sea, para ver la llamada, la videollamada de Trump a Sánchez. Escuchen a Rutte y la parte final. Va a llamar un señor con una voz y con un tono menos amigable que yo, dice Rutte. Escúchenle. Happy that now 23 countries are spending the agreed 2%, and Slovakia is among them. But it's also true that there are still a few countries not spending 2%, and I'm engaging with them actively and intensely to make sure that they speed up reaching the 2%, and I think they all have to do that by next summer. And I tell them, if you do not react to my phone calls, you might get phone calls from a very nice man in Washington who might be less, well, let's say, having less of a time, has more time limit, I guess, on what he wants to achieve. So, if not me, then they might get phone calls from somebody else. We all really have to get to the 2%. That is crucial. Bueno, en todo este entorno, ¿qué puede ir mal? ¿Qué puede ir mal a Europa? ¿Qué puede fallar ya? Si ya está todo controlado, ¿no? Es irónico. Bueno, llegó ayer Vance, J. Vance, que claro, cada vez que sale es como si saliera Messi, ¿no? Bueno, o Mbappé ahora, ¿no? Como si saliera aquí uno de estos y ya estaba el foco puesto. Va a hablar Vance. Y probablemente en Europa ya estaban así. Con el tembleque, ¿no? Ni Platón ni Prozac. No servía nada ya. Vance vino a decir, oiga, sí, podemos tener relaciones con Europa, pero sin libertad de expresión no va a haber relaciones con Europa. Y decía, por ejemplo, ¿cree usted que el contribuyente estadounidense va a aceptar una financiación si en Alemania se mete en la cárcel a la gente por un tuit? Es decir, parte 2, ¿no? Vimos la parte 1 hace unos días. Pues J. Vance, parte 2. Play y disfruten. Well, look, obviously, we're going to continue to have important alliances with Europe, but I really do think the strength of those alliances is going to depend on whether we take our societies
in the right direction. Think about this. Germany's entire defense is subsidized by the American taxpayer. There are thousands upon thousands of American troops in Germany today. Do you think that the American taxpayer is going to stand for that if you get thrown in jail in Germany for posting a mean tweet? Of course they're not. Right? So the point that I try to make to our European friends, and I think that they're our friends, I believe that, I know President Trump does, is that friendship is based on shared values. You do not have shared values if you're jailing people for saying we should close down our border. You don't have shared values if you cancel elections because you don't like the result, and that happened in Romania. You do not have shared values if you're so afraid of your own people that you silence them and shut them up. So let's have shared values. Let's defend democracy. Let's have free expression, not just in the United States, but all over the Western world. That is the path to strong alliances. Pues a mano abierta otra vez, como han visto, a mano abierta. Es decir, detienes a gente por un tuit, cancelas elecciones. No, pero es que tenemos valores compartidos. ¿Cuáles son los valores compartidos? Es decir, el tono de J. de Vance es a mano abierta. En el tono europeo, ¿no? Es decir, lo que va resurgiendo es el perfil de J. de Vance, que ahora mismo como vicepresidente está teniendo una presencia que no tenían antiguos vicepresidentes, sobre todo Kamala Harris, en el que el perfil político es clave. Es decir, una parte de los republicanos miran a J. de Vance como el sucesor. ¿Qué está haciendo J. de Vance? Aprovechar el momentum. El golpe a Europa es tremendo, es espectacular, ya lo han escuchado. A Ucrania es igual o más. Igual o más. Miren este tuit, se lo voy leyendo, porque claro, es tan largo que queda la letra pequeñica. Pero dice, esto es basura moralista, hablando de Ucrania, de la guerra, que por desgracia es la moneda retórica de los globalistas, porque no tienen nada más que decir. Durante 3 años el presidente Trump y yo hemos presentado 2 argumentos simples. Primero, la guerra no habría comenzado si el presidente Trump estuviera en el cargo. Segundo, ni Europa, ni la administración Biden, ni los ucranianos tenían ningún camino hacia la victoria. Esto era cierto hace 3 años. Fue cierto hace 2. Fue cierto el año pasado. Y es cierto hoy. Y durante 3 años se ignoraron las preocupaciones de personas que obviamente tenían razón. ¿Cuál es el plan real para Ucrania? Otro paquete de ayuda. ¿Es consciente de la realidad sobre el terreno de la ventaja numérica de los rusos, del agotamiento de las existencias de los europeos o de su base industrial aún más agotada? Bueno, hay una frase que la tienen ahí señalada en el tuit, dice, en primer lugar, bueno, en segundo lugar, los rusos, esto es, es demoledor para Ucrania, es demoledor para Europa, es demoledor para quienes dicen no, nada de negociar, nada de ceder. Los rusos, dice J. de Vance, tienen una enorme ventaja numérica en personal y armas en Ucrania. Y esa ventaja persistirá, independientemente de que se envíen más paquetes de ayudas occidentales. Una vez más, la ayuda está fluyendo. Pero le está diciendo a Ucrania, no hay nada que hacer en el terreno de batalla. Como les decía al principio, es todo lo contrario a lo que estaba diciendo la administración Biden. Pero es lo que no ha entendido Europa. Es que el posicionamiento es extremadamente opuesto al que estaba planteando Biden. A partir de ahí, 5 claves del día. Estados Unidos se opone al término agresión rusa en la declaración del G7 sobre Ucrania y el 3er aniversario de la guerra. Rumanía está diciendo que Rusia está pidiendo a Estados Unidos que la OTAN se retire de Europa del Este. La delegación rusa habría rechazado la propuesta, pero Europa todavía tiene dudas de que la delegación estadounidense, perdón, no rusa, la delegación estadounidense habría rechazado la propuesta, pero Europa tiene dudas de que no lo vaya a aceptar en el camino, ¿no?, de la negociación. A partir de ahí, Vance redobla, como han visto, el mensaje de amenaza contra Europa. La amistad se basa en valores compartidos. Pongan la libertad de expresión en el centro. Zelensky se abre a un pacto con Trump y Vance augura el fin de la guerra en Ucrania. Estamos al borde, dice Vance, de la paz en Europa. Y Macron advierte del riesgo de una guerra más allá de Ucrania. Ayer decía también en esa conversación, que le hemos puesto un detallito antes, estamos entrando
en una nueva guerra. A partir de ahí, el dinero. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Es lo que le están diciendo desde Estados Unidos también para intentar recuperar lo invertido o lo gastado. Estados Unidos, Mike Wolf, decía, hemos preguntado durante años dónde estaba el dinero. Trump está frustrado con Zelensky. Le ha pedido que se siente en la mesa y no aprovecha el momento. Trump quiere terminar la guerra. Escuchen a Wolf. And our operations around the world are becoming more depleted. That's one of the reasons many people have had a lot of concern about when does this end? How much is it going to take? How many lives will be lost? How much will we spend as a member of Congress? We repeatedly asked the Biden administration those questions, and we never got a satisfactory answer. Look, President Trump is obviously very frustrated right now with President Zelensky. The fact that that he hasn't come to the table, that he hasn't been willing to take this opportunity that we have offered. I think he eventually will get to that point, and I hope so very quickly. 8:51 de la mañana y unas declaraciones de Abascal en la CEPAC que ayer ya por la noche me contaban gente cercana a lo que pudiera acercarse, ¿no?, a la Moncloa, que el enfado de Sánchez era extraordinario. Es decir, el enfado, el cabreo, los gritos de Sánchez cuando escuchó las palabras de Abascal desde Estados Unidos, desde la CEPAC, a mí me dicen que fueron espectaculares. En un cabreo monumental que dicen que va a intentar expresarlo el próximo martes en el Congreso de los Diputados contra Abascal. ¿Por qué? Porque Abascal ayer señaló con el dedo desde Estados Unidos que parte de los responsables de la financiación de la guerra de Putin estaba en España y era Pedro Sánchez. Lo dijo de aquella manera, pero estaba poniendo en el foco ese mensaje. Las bombas que lanza Rusia las paga Sánchez al comprar el doble de gas ahora que antes de la guerra, decía Abascal desde la CEPAC, y le daba de refilón también a Feijóo, diciendo que populares socialistas europeos habían financiado la guerra de Putin, por ejemplo, no sancionando el gas desde los primeros paquetes. Escuchen a Abascal, pero entiéndanlo o contextualícenlo alrededor de los gritos y del enfado que parece que tenía Pedro Sánchez desde o cuando escuchó estas palabras de Santiago Abascal, que quizá son las más duras empleadas con un líder europeo por parte de la oposición en el conjunto europeo. Escuchen a Abascal. Ahora el presidente del gobierno de mi país, Pedro Sánchez, viaja a Kiev, a Ucrania, pero no lo va a hacer para decir a los ucranianos que las bombas que lanza Rusia las paga él mismo. Sí, las paga Sánchez, que le compra a Rusia el doble de gas del que le compraba antes de la guerra. Y con ese dinero que han dado los populares y los socialistas europeos, han financiado también la guerra a Putin. 8:53 de la mañana, Sánchez tiene un problema. El problema es esto, que publica The Objective, en su apartado económico, no del liberal, en el que dice que España ha pagado 8.900 millones de euros a Rusia por su gas desde que comenzó la guerra. Dice que el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, que monitoriza estas compras desde marzo de 2022, señala esos 8.900 millones de euros. Hay que poner una salvedad. No es una compra, hasta donde sabemos, directa del Estado español. Lo que hay es un permiso para que se compre por parte de entidades privadas. No es que el gobierno compre. Digo, porque hay que matizar esto, hay que matizarlo. Pero si hay un permiso. ¿Y por qué no hay un permiso? ¿Y por qué hay un permiso? Porque no había no hay una sanción contra el gas ruso. Se lo venimos diciendo desde hace 3 años. 2 seguro. En el que le decíamos, va el petróleo y entra en diciembre, y el gas, y el gas, y el gas, y el gas, y el gas. Es decir, no es que se salten las sanciones España. No es que permita que alguien en España se salte las sanciones. Es que está permitido. Pero claro, ¿y esto se lo dicen? ¿Y esto se lo cuentan? ¿Y esto se lo comentan en Ucrania? ¿Y esto Zelensky qué opina? Y esto es un elemento clave también para la opinión pública española. Pero contextualicémoslo, No es que el gobierno español
pague 8.900 millones, sino que está permitiendo que haya un flujo de gas hacia España porque las sanciones no impedían ese flujo de gas. Vamos a ver a partir de ahora. Pero claro, tiene un problema en el relato Sánchez con esto que le ha dicho a Abascal desde la CEPAC. Una cuestión o un par de cuestiones más. Elon Musk en el mismo mensaje contra Europa. Como ven, Zelensky y Europa están en el foco ahora mismo. Europa y Zelensky para Estados Unidos. Elon Musk decía que Europa encarcela por memes, que es una locura. Y hablaba ayer de que está colapsando Europa, que es una sociedad que se derrumba y que Francia estaba mejor hace 50 años que hoy, que ha ido para atrás, que no es que mejore poco, es que va para atrás. Escuchen a Elon Musk. No, I mean, in Europe, they put people in prison for memes. Yeah. You know, I'm like, that's insane. And they're collapsing. I mean, this society it's a collapsing society. It feels that way. It feels like France was nicer 50 years ago than it is today. Yeah. I don't think you can question that. Yeah. But yeah, I mean, really. Thanks. I love you too. I do love I mean, I really just wanted to do useful things, like, you know, basically build products, you know, provide products and services that are good, and I wasn't really like that interested in being political. It just, like, there was at a certain point no choice. Yeah. So they got an early start, and we're watching how they're devolving, and you're trying to save it from happening here. No, I mean, in Europe, they put people in prison for memes. Yeah. You know, I'm like, that's insane. And they're collapsing. I mean, this society it's a collapsing society. It feels that way. It feels like France was nicer 50 years ago than it is today. Yeah. I don't think you can question that. Yeah. But yeah, I mean, really. Thanks. I love you too. I do love. I mean, I really just wanted to do useful things, like, you know, basically build products, you know, provide products and services that are good, and I wasn't really like that interested in being political. It just, like, there was at a certain point no choice. Yeah. Menudo repaso, frente a lo que se había visto en los últimos 3 años, menudo repaso de Europa. Ojo a la última hora, que también estábamos conociendo a estas horas, se habría presentado en el Senado estadounidense una iniciativa que pide retirar a Estados Unidos de la ONU y dejar de financiarla. Lo ha indicado su autor, el senador republicano Mike Lee. También estipula que Estados Unidos ya no va a participar en misiones, no participaría en un futuro en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. Ojo a esto, Se presenta en el Senado de Estados Unidos una iniciativa para retirar a Estados Unidos de la ONU y dejar de financiarla. Lo ha hecho el senador republicano Mike Lee, que es además el que lo está comunicando a estas horas. Y dice que Estados Unidos no participaría tampoco en misiones de mantenimiento de la paz de la ONU. 2 cuestiones antes de terminar. Esta noticia de OK Diario: Hacienda investiga el que sería el mayor fraude de la historia, 35.000 millones de euros en lavados de dividendo, lo firma Eduardo Segovia, y sería, como les digo, uno de los fraudes, el mayor fraude, dice OK Diario, de la historia. ¿Qué es o cómo o qué es lo que se habrían hecho? La investigación se estaría extendiendo entre 60 entidades financieras, bancos, brokers, gestoras de fondos de inversión, gestoras de fondos de pensiones y bancos privados. ¿Qué es lo que hacían a lo largo de los últimos 20 años? Hacían lo que se llama el lavado de dividendo o lavado de cupón, que corresponde con un esquema cum-cum. Es decir, lo que ve la agencia tributaria es que podrían haber utilizado una empresa pantalla cuando ven que van a cobrar el cupón, el dividendo. Lo que hacen es dar las acciones a esa compañía cobra el dividendo, lo hace de una manera limpia en el sentido de que está evadiendo una parte de la fiscalidad y le devuelve el dinero. 35.000 millones de euros
35.000 millones de euros en lavado de dividendo desde los últimos 20 años. No pierdan el ojo a esto que está contando OK Diario, que está contando Eduardo Segovia. Y bueno, algo para reírnos al final de estas claves. Son prácticamente las 9 de la mañana, dice El Español. Sumar se abre ahora a aumentar el presupuesto de defensa siempre y cuando no tenga un fin belicista. Son la bomba. Es apoteósico, es apoteósico. Pueden decir lo mismo y lo contrario y por el camino incluso contarte lo contrario de lo contrario. Sumar se abre a aumentar el presupuesto de defensa, que en lugar de llevar armas, llevará flores. Florecillas al campo. Sumar se abre ahora a aumentar el presupuesto de defensa siempre y cuando no tenga un fin belicista. Así nos va España. Así nos va. Nos toman el pelo todos los días. Vámonos a ver la apertura y preapertura, ya va a ser complicado, con Eva Villanueva.